estamos listos, estamos contentos, estamos gozosos, porque hoy nos toca algo muy delicioso, fascinante, algo que tenemos que estar listos, preparados, pero necesitamos conocer lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, o nos va a enseñar en este tercer tema que comenzamos, el estudio número 1 del tercer tema, las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. Y iniciamos el trono de juicio, el libro sellado y el cordero. Hoy vamos a ver nada más el trono de juicio, porque lleva muchos, es un tema muy amplio que tenemos que analizar. No podemos dejar por alto analizar el capítulo 1, después el 5 y después el que estamos esperando, que es el 7. Pero hoy vamos a analizar el 4 y vamos a leer el texto bíblico, que son dos, que es Apocalipsis capítulo 4 verso 1 y después el capítulo 5 verso 14 del mismo Apocalipsis. Ya lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice así la bendita y santa palabra de Dios. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, escuchen bien lo que dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el capítulo 5, verso 14 dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la alabanza y la adoración. Así como estamos, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro para que el precioso Espíritu Santo nos dé la palabra que necesitamos entender y llegue a nuestros corazones. Podamos tenerla, guardarla y activarla, porque los tiempos son difíciles y estamos en los últimos tiempos, que el Señor nos está advirtiendo que su Hijo amado viene pronto por su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, maravilloso Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Te suplicamos que nos laves más y más. Asimismo, te rogamos, Señor, que tu palabra sea la que hable a nuestros corazones. Disponemos, Señor, este tiempo, este momento y principalmente nuestro corazón, para que tú seas el que nos des tu palabra que es vida y es la salvación para todo aquel que cree y escucha la voz de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, alabamos tu santo nombre, glorificamos tu santo nombre, y su pueblo dice amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, comenzamos con la escena, la visión del escenario celestial, y entramos a la tercera etapa de este recorrido maravilloso del libro del Apocalipsis, que nos está llevando al mismo cielo, donde vemos que Juan fue llamado a contemplar la escena del trono, en la cual Dios establecerá juicio contra los enemigos de Cristo.
Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis presentan una visión de lo que va a suceder en el cielo después de que la iglesia sea arrebatada de este mundo. Y vemos que Juan observó, miró una puerta abierta en el cielo y escuchó esa voz hermosa de nuestro Dios que le dijo: sube acá. Imagínense que cada uno de los que estamos presentes, a la hora que nos diga el Señor: Celina, sube acá. Brenda, sube acá. Adela, sube acá. Félix, sube acá. Zoila, sube acá. Ricardo, sube acá. Beto, sube acá. Gabo, sube acá. Y todos los que estamos aquí vamos a escuchar esa voz que nos diga el Señor: sube acá. Es que vamos a estar contemplando su rostro. Pero si no escuchamos esa voz, cuidado, cuidado. Y vemos lo que Juan vio allí, tipifica y anticipa lo que va a suceder aquí en la tierra cuando sean derramados los juicios de la tribulación sobre los que no hayan sido arrebatados por el Señor. Miren cuán importante es estar preparados, listos para ese momento que el Señor nos llame y nos diga: sube acá. Porque si no escuchamos esa voz, cuidado, cuidado. Ahora, vamos a ver los personajes y elementos de esta quíntuple visión celestial. Esta visión muy reveladora que vemos en los capítulos 4 y 5 y se divide en 5 partes que tiene los significados siguientes. Primero, vemos que Juan subió al cielo, donde se le mostró el trono del juicio del Dios Todopoderoso. Segundo, Juan observa la adoración que rinden los 24 ancianos en representación de los redimidos de todos los tiempos. Escuchen bien. Juan observa la adoración que rinden los 24 ancianos en representación de los redimidos de todos los tiempos. ¿Ya vieron cuán hermoso y cuán importante es adorar a Dios? Tercero, describe a los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios. Cuarto, se le muestra al apóstol y profeta un rollo sellado 7 veces. Y este es un título de propiedad que nadie se encontró digno de abrirlo. Solamente el Redentor lo podrá abrir. Solo Jesús. Y quinto, se presenta el Cordero de Dios, el único digno de abrir los sellos del rollo mencionado, el cual representa su derecho de propiedad, el derecho de propiedad de todos nosotros, de todos los que somos salvos, de todos aquellos que aceptaron, obedecieron, amaron y siguieron hasta el último momento a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la alabanza y la adoración. Y podemos ver que ese trono de juicio del Dios Todopoderoso, dice el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dice, y el aspecto del que estaba sentado, estamos hablando del verso 3. Era semejante a piedra de jaspe. ¿Y qué más dice?
de coralina. Y había alrededor un trono, un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí podemos ver un sentido tipológico del arrebatamiento espiritual de Juan capítulo 4, verso 1. Los que entendemos este significado escatológico del libro de Apocalipsis, vemos este arrebatamiento de Juan un símbolo de arrebatamiento de la iglesia en la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Acuérdense bien que eso lo vimos al principio. Es la primera etapa de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo ya vendrá Cristo con nosotros a gobernar y a poner orden en 1000 años. La primera etapa es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no va a haber dolor, no va a haber tribulación de los 3 años y medio, ni tampoco la gran tribulación que van a ser otros 3 años y medio. En total son 7 años. ¿Sí? Por eso no se preocupen de los que digan que por acá, que la vacuna, que el sello. Preocúpese que Cristo siga en su corazón. De que viene que la marca de la bestia por acá, esos son los que se van a quedar. Los que se van a quedar, eso sí se deben de preocupar. Pero nosotros los que nos estamos preparando no tenemos ese problema, porque tenemos la promesa segura de que Cristo nos va a llevar, nos va a arrebatar. Y saben, estos hechos conceden la razón a este punto de vista. Primero, podemos ver que la frase del tiempo después de esto tiene un significado. Permíteme tantito de moverle aquí a mi máquina. Ok. Tiene que ver con lo descrito por el autor en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Capítulo 1, vimos la visión del Cristo glorificado. Las cosas que has visto. ¿Sí? Capítulo 1, verso 19 dice, las cosas que has visto. En los capítulos 2 y 3 transcribió las cartas de las 7 iglesias, las cosas que son, y esto es tipología de la historia de la iglesia hasta el arrebatamiento. Es lo que terminamos. Ahora entramos a la tercera parte, las cosas que han de suceder después de estas. Capítulo 4, verso 1. Es bien sabido, y pongan atención aquí, porque esto no se lo van a enseñar de ningún lado. Es bien sabido que desde el final del capítulo 3, la iglesia no vuelve a verse en la tierra, sino hasta el capítulo 22, verso 16. ¿Sí? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, vemos que la iglesia figura como la esposa del Cordero en el capítulo 19 y verso 17. Acuérdense que había comentado que ya no se ve la iglesia, no se vuelve a ver hasta el capítulo 22. Del 3 se va hasta el 22. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Podemos ver que en el 19, verso 7, los santos que conozcan al Señor durante este periodo serán israelitas o gentiles salvos, pero no en la forma de la iglesia. Este es un comentario de Stig Greb, que escribe en la Revelación. Y en los capítulos 4 y 5, la iglesia se ve representada por los 24 ancianos
y en cierto sentido vuelve a figurar en la gran multitud internacional, capítulo 7, 9 al 17. Ahí se van a dar cuenta. Luego vemos cómo la esposa del Cordero, después de los juicios de la tribulación, en el capítulo 19, verso 14, y finalmente el capítulo 22, verso 16 y verso 17. Ahí lo podrán ver en casa. Pueden agarrar la Biblia toda la semana y cualquier duda, con mucho gusto lo podemos ver. Ahora seguimos. Número 2. El llamado celestial con voz de trompeta. Esto me gusta. Esta es mi garantía. Esto es la garantía de todos aquellos que estamos esperando. Dice, la experiencia de Juan nos recuerda lo que sucedió al apóstol Pablo, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no es dada al hombre expresar. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. Y a Juan se le permitió describir lo que vio en el lugar celestial al cual fue arrebatado. Él declara haber visto una puerta abierta en el cielo y escuchó una voz como de trompeta que le dio una orden. Sube acá. Qué voz hermosa puede haber oído. Voz de trompeta con poder. Porque la palabra de Dios es poder. Vamos a ver los detalles en torno al arrebatamiento de la iglesia. Dice que se realizará en respuesta al llamado de su Señor. El Señor llamará a su pueblo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ahí está la promesa, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego, verso 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y verso 17. ¡Qué hermoso! Esa es la promesa que estamos esperando. Ya sea que los muertos en Cristo tienen esa promesa, y los que estemos en vida seremos arrebatados, seremos transformados en un cuerpo glorificado, en un cuerpo sin corrupción. Y seguimos. El que estaba sentado en el trono, capítulo 4, verso 3. El llamado de Jesús con voz de trompeta hizo que Juan entrara en un segundo éxtasis. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Capítulo 4, verso 2. Significa que el apóstol Juan estaba en el Espíritu Santo. Y así debemos estar nosotros, en el Espíritu Santo. Y por otra, estuvo en el Espíritu, o un éxtasis para contemplar la gloriosa visión del Hijo de Dios. Eso lo tenemos y lo vimos en el tema número 1 de Apocalipsis, el primer tema. O sea, estaba lleno del Espíritu Santo, a fin de poder y capturar las gloriosas escenas que estaba a punto de presenciar. Y no confundamos lo que está diciendo que estaba en éxtasis con lo que hoy en día se ve. Seguimos. ¿Qué tenía que identificar? Ahora sí, ¿qué es lo que tenía que identificar Juan? Al juez. Y vemos que en un trono, dice el 4, verso 2, unos sentados.
Sabemos que el juez que se sentó en el trono de juicio es el Dios y Padre Todopoderoso. Esto está muy claro en el capítulo 7 de Daniel, donde dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El verso 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjense qué hermoso, qué hermoso. Cuando se abre el sello es que se van a abrir los libros. Más adelante lo vamos a ver. Esto es lo más importante, lo confirma Daniel, porque Daniel y el Apocalipsis van juntos, van ligados en esta escatología bíblica. Ahora, vamos a ver las características del juez. Ya vimos que es el capítulo 4, verso 3. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Podemos encontrar un primer detalle. Juan utiliza el verbo katimenos, traducido como sentado, pero en un participio presente, el cual indica también que el juez estaba sentado sobre el trono en ese momento, como cualquiera o como cualquier juez cuando entra a la corte y se sienta en su silla para empezar el juicio. Segundo detalle: el aspecto en que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y coralina. El jaspe puede describirse como un diamante perfecto, cuya brillantez describe la pureza, la santidad y la gloriosa majestad de Dios. Y el término cornalina viene del sardio, que es un cuarzo de color rojo fuego, el cual ilustra la justicia y la ira santa de Dios. ¿Por qué la ira santa de Dios? Porque Él es santo. En Él no hay maldad. Por eso se describe la ira santa de Dios. Recordemos, y es muy importante lo que les voy a decir, recordemos que Juan no describe a Dios, sino el resplandor de su gloria, porque a Dios nadie lo ha visto. Recuérdenlo bien. Está describiendo el resplandor de la gloria del Dios Todopoderoso que estaba sentado en su trono. Tercero, Juan describe que había alrededor del trono un arco iris y un aspecto semejante a la esmeralda. Podemos ver que el arco iris ha sido siempre el símbolo de la misericordia de Dios, la cual acompaña a su justicia. Y esto quedó demostrado en el pacto de Dios como señal después del diluvio. ¿Sí? Podemos verlo en Génesis capítulo 9, verso 12 al 17. Y el arco iris que vio Juan alrededor del trono de juicio era de color verde como la esmeralda. El color del arco iris es otra alusión a la misericordia divina, la cual inspira esperanza en un Dios justo y bondadoso. Acuérdense, el Señor es justo y bondadoso, y el arco iris representa justicia, misericordia. ¿Sí? Ahora, seguimos. 24 ancianos alrededor del trono. Dice que alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos
a 24 ancianos. Verso 4. Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 4 y 5. Vamos a ver la identidad de estos 24 ancianos. Estos ancianos representan a todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? A pesar de ellos, o que ellos no habían pasado por el proceso del pecado y arrepentimiento y la salvación por la gracia del Evangelio. Las ropas blancas y las coronas de oro de estos personajes celestiales son distintivos de pureza y dignidad que Dios les ha concedido. Otras señales alrededor del trono. Capítulo 4, verso 5. Juan describe una variedad de elementos simbólicos que anuncian la proximidad de los juicios de la tribulación. Aquí viene lo más duro. Los 3, podemos ver los juicios de la tribulación. Podemos ver 3 atributos divinos se ven reflejados en esta serie de símbolos. Primero, la soberanía de Dios, la iluminación del Espíritu Santo y la paz del Señor Jesucristo. Esto es así porque la administración de los juicios escatológicos serán una operación conjunta de la Santa Trinidad. Y vemos símbolos de soberanía. Juan observó que en el trono salían relámpagos y truenos y voces. Verso 5. Los relámpagos y truenos nos recuerdan al monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés para su pueblo, donde muestra cómo es Dios implacable y es Dios soberano. Éxodo capítulo 19, verso 16. Las voces o sonidos que según Juan provenían del trono de la justicia divina son representaciones audibles de la autoridad de Dios vertida en su palabra, la cual estará en plena función del castigo durante los 7 años de juicios. ¿Sí? O sea que aquí empieza la autoridad de Dios vertida en su palabra, la cual estará en plena función del castigo durante los 7 años de juicios, porque esos juicios van a ser implacables. Veamos los símbolos y ya casi terminamos. Estamos en el capítulo 4, verso 5. Dice que delante del trono salían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y la expresión lámpara de fuego se refiere a antorchas encendidas, las cuales se usaban para iluminar los recintos de las cortes. Juan explica que estas antorchas son una representación de los 7 espíritus de Dios. Es la plenitud del Espíritu Santo. Y esta es una manera muy apropiada de dar a entender la iluminación, la sabiduría que reinan en el tribunal divino. Podemos ver que hay un símbolo de estabilidad. Capítulo 4, verso 6. Juan nos dice que delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. El mar que conocemos es considerado como símbolo de intranquilidad e inconstancia por sus movimientos incesantes.
En cambio, el mar que Juan vio delante del trono de Dios era como de vidrio, semejante al cristal, y nos ilustra la estabilidad del testimonio de Jesús, así como su transparencia y su esplendor. Hay un canto que hemos entonado, calles de oro, mar de cristal. Bueno, hace alusión, porque no va a haber mar. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Semejante al cristal. Nos está ilustrando la estabilidad, el testimonio de Jesús y la transparencia y el esplendor de su gloria. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Ahora, para terminar, y es la pregunta muy importante para todos y cada uno de los que estamos presentes. ¿Estamos listos para cuando nos diga el Señor, sube acá? ¿Estamos preparados? Porque es momento en que tenemos que prepararnos, estar listos. Porque en nuestro corazón siempre debe estar y existir: Cristo viene pronto por su iglesia. Aunque parezca que falta mucho tiempo, no lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser al rato, puede ser en este mismo momento, pero de que Cristo viene y viene por su iglesia. Pero su iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia es la iglesia redimida, la iglesia con I mayúscula, la iglesia que ha sido transformada, la iglesia redimida, la iglesia que fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Esa es la iglesia, nosotros y cada uno de ustedes. Así que, amados hermanos, prepárate, preparémonos, porque escucharemos la trompeta. Cristo viene pronto por su iglesia, y con esto concluimos el día de hoy. Gloria a Dios.